Saludos, en esta ocasión vamos a resolver ecuaciones cuadráticas de las cuales nosotros tenemos tres formas. Antes de empezar, nosotros ya hemos trabajado con ecuaciones cuadráticas, las cuales es una función igualada a 0 o a cualquier número o a cualquier otra función. ¿Okay? En esta ecuación cuadrática nosotros tenemos a es la constante que acompaña la variable x elevada al cuadrado, b es la que acompaña la variable x y c es la constante. Donde a, b y c son números reales con a diferentes de 0. Pueden ser negativos también, no hay ningún problema. Para resolver estas ecuaciones más que todo está ligado con el exponente del polinomio. En este caso, al decir de una ecuación cuadrática es porque nosotros tenemos grado 2. Por lo tanto, nosotros podemos esperar hasta dos respuestas diferentes. Eso hay que tenerlo claro. Y para encontrar esas soluciones para una ecuación cuadrática hay tres métodos. El primero, nosotros ya lo hemos visto, que es factorizando el polinomio. Y sacar las raíces a cada factor, ¿va? Es decir, que cada factor sea igual a 0. El segundo es construir cuadrados perfectos, el trinomio, sumas de trinomios perfectos, o restas. Y el tercero es ocupando la ecuación general. Veamos el primer método, el método de factorización. ¿Okay? Eso nosotros ya lo hemos visto anteriormente. Y de la función polinómica, nosotros lo factorizamos en dos factores y luego cada uno lo igualamos a 0. ¿Okay? Para ello, nosotros aplicamos la siguiente definición. Para que un producto sea igual a 0, basta con que uno de sus factores sea igual a 0. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo el factor ax más b por el factor cx más d igual a 0. ¿Okay? Es decir, que cada factor lo igualo a 0 y despejo la variable x. Con esa forma yo resuelvo cada factor. Por eso es que se dice de que puedo llegar a tener dos respuestas diferentes. ¿Okay? Despejamos x para cada una de las ecuaciones y resolvemos. Veamos el primer ejercicio. ¿Okay? Tenemos la función x al cuadrado menos 14x más 48 igual a 0. ¿Okay? Este es un polinomio de la forma x al cuadrado menos bx más c igual a 0. ¿Okay? Nosotros ya hemos trabajado cómo factorizarlo. ¿Okay? Para ello, son dos factores con x menos por ser el primer signo que acompaña a la constante b, por el factor x, y este signo tiene que, multiplicándose con menos, te debe dar más. Por lo tanto, este tiene que ser menos. Menos por menos te da más. ¿Okay? Igual a 0. ¿Okay? Entonces hoy voy a encontrar dos números. Llamémosle h y k. La resta, bueno, en este caso sería suma. Menos h y menos k te tiene que dar menos 14. Y la multiplicación de esos números te tiene que dar 48. Entonces, para ello podemos descomponer el 48 entre 2, 24, entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3, entre 3, 1. Okay. Entonces tenemos que encontrar los números que, en este caso, como ambos van a ser negativos, te sumen 14 y multiplicados te den 48. Entonces aquí nosotros vemos las diferentes alternativas y el número es 8 y 6. ¿Okay? 8 más 6 te da 14 y 8 por 6 te da 48. Entonces aquí tenemos 1, perdón, 8, 2 por 2 por 2 y 2 por 3 te da 6. Entonces h va a valer 8 y k va a valer 6.
Entonces sustituimos. Entonces nos queda la siguiente expresión: x menos 8 por el factor x menos 6 igual a 0. ¿Okay? Entonces hoy sacamos las raíces, es decir, que cada factor lo igualamos a 0. ¿Okay? X menos 8 igual a 0. El 8 pasa al otro lado, o sea, aquí está restando, pasa a sumar, por lo tanto aquí te queda 8. Y aquí sería x menos 6 igual a 0. Igual, es como si sumamos a ambos lados 6. Entonces aquí el menos 6 más 6 se elimina y aquí este lado te queda 6. Entonces aquí tenemos nuestras dos respuestas. X igual a 8 y x igual a 6. Los dos valores que nos cumplen la igualdad de esa ecuación cuadrática. Procedamos a hacer el otro ejercicio. Okay. Este ejercicio es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Okay. Para ello, para factorizar este tipo de ejercicio, tengo que multiplicar y dividir por la constante que acompaña el x al cuadrado. Entonces, multiplico todo por 12. 2x al cuadrado menos 4x. El 21 lo paso al lado izquierdo para que todo me quede en un mismo lado. ¿Okay? Igual a 0. ¿Okay? Lo voy a multiplicar y dividir por 12. Entonces, al final, si multiplico el 12 por cada uno de los factores, recuerden que 12 por 0 es 0. Entonces, me va a quedar la variable 12x, todo eso al cuadrado, menos 4 veces la variable 12x, y el 21 por el 12 te da 252. Todo ello dividido entre 12 igual a 0. Entonces factoricemos. Los factores te van a quedar de la variable 12x. Este va a ser menos porque el que acompaña el 4. Y 12x aquí tiene que ser más para que más por menos te dé menos. ¿Okay? Todo esto entre 12. Entonces yo voy a buscar dos números, a y b, que la resta de b menos a te tiene que dar menos 4 y que la multiplicación de b por menos a te tiene que dar menos 252. ¿Okay? Para ello podemos descomponer 252 entre 2 te da 126, entre 2 te da 63, entre 3 te da 21, entre 3 te da 7, entre 7 te da 1. Okay. Entonces tenemos que encontrar dos números que restados te den menos 4. Okay. Entonces de aquí tú deduces de que A tiene que ser 18 y que B tiene que ser 14. El 18 se obtiene de 3 por 3, 9, por 2, 18, y el B se obtiene de 2 por 7. ¿Okay? Entonces hoy simplemente sustituimos. Entonces te queda de la forma 12x menos 18 por el factor 12x más 14 entre 12. ¿Okay? Igual a 0. ¿Okay? Para ello factorizamos, sacamos factor común. Entonces del primer factor común sacamos factor común 6. Entonces te queda 2x menos 3. Y del segundo factor sacamos factor común 2. Entonces te queda 6x más 7. Entre 12. Igual a 0. ¿Okay? Entonces aquí factorizamos y te queda los dos factores 2x menos 3 y el factor 6x más 7. Sacamos las raíces para cada uno de los factores, es decir, lo igualamos a 0. 2x menos 3 igual a 0. Al despejar x,
El 3 aquí está restando, pasa a ser positivo, entonces te queda. Y el 2, como está multiplicando a la x, aquí pasa a dividir. Por lo tanto, la primera respuesta te queda 3 medios. Y para el segundo factor te queda 6x más 7, igual a 0. ¿Okay? 6x igual a menos 7, luego el 6 pasa a dividir, por lo tanto te queda menos 7 sextos. ¿Okay? Entonces, estas serían las dos respuestas de la ecuación cuadrática que cumplen con lo anterior. ¿Okay? Procedamos a hacer un tercer ejercicio ocupando factorización. ¿Okay? El 24 lo pasamos a la izquierda y lo ordenamos, por lo tanto te queda 9x al cuadrado menos 24x más 16 igual a 0. ¿Okay? Entonces el primer paso que debemos de hacer, este es de la misma fórmula del anterior, ¿va? Entonces lo vamos a multiplicar y dividir por la constante que acompaña la variable x al cuadrado. Entonces en este caso es 9. Entonces vamos a multiplicar y dividir por 9. Entonces al final te queda la variable 9x, todo esto al cuadrado, menos 24 veces la variable 9x, y 16 por 9 te da 144. Todo ello entre 9 igual a 0. ¿Okay? Entonces veamos los factores. Es de la variable 9x menos, porque es el signo que acompaña el 24, por 9x. Este tiene que ser menos para que menos por menos te dé más. ¿Okay? Y entre 9. ¿Okay? Entonces tengo que encontrar dos signos, llamémosle HK. Aquí usted puede ponerle los signos que usted quiera. ¿Okay? La resta de menos h con menos k te tiene que dar menos 24, y la multiplicación te tiene que dar 144, positivo. ¿Okay? Entonces, en este caso, los dos números tienen que ser 12. De hecho, aquí tenemos una resta de un trinomio, una resta perfecta, de un cuadrado perfecto. Entonces, a partir de aquí, asumimos de que es 9x menos 12, y aquí también 9x menos 12, entre 9 igual a 0. ¿Okay? Sacamos factor común, si podemos. Entonces, aunque no es necesario, porque al igualarlo a 0 cada factor, al final siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Pero por ser más ordenados lo hacemos. Sacamos factor común del primer factor, sería 3. Entonces aquí te queda 3x menos 4. Y aquí también te saca factor común 3, y aquí también 3x menos 4. ¿Okay? Igual a 0. Entre 9. Entonces aquí se te va el 3 por 3 te da 9. Al final tenés el factor 3x a la menos 4, todo esto elevado al cuadrado, porque se repite dos veces. ¿Okay? Igual a 0. En este caso vamos a sacarle raíz cuadrada a los dos lados de la expresión. ¿Okay? Aquí hay que tener algo bien en claro. ¿Okay? Con las propiedades de raíces pares. ¿Okay? Esto es como si tuvieras raíces pares. ¿Okay? Lo que está dentro, al sacar raíces pares, nosotros podemos, lo que está dentro puede tener dos respuestas, positivas y negativas. Por lo tanto, aquí se te elimina el 2 y el 2, pero en el otro lado de la ecuación puede llegar a estar positivo o negativo. ¿Okay? Es decir, como si fuera 3x menos 4 igual a más o menos 0. En este caso, como el 0 no tiene signo, me da igual. Pero si tuviésemos otro valor, hay que tomar en cuenta que puede tener más o menos. ¿Okay? Entonces, en este caso solamente voy a tener una respuesta. Le saco la raíz, 3x menos 4 igual a 0. Me paso el menos 4 al otro lado, me queda sumando. Despejo x,
Me queda que x vale un valor de 4/3 por medio de factorización. En este caso solamente tenemos una respuesta y que cumple la ecuación cuadrática. Para este método lo podemos hacer cuando los factores que tengamos, la constante de cada factor, son enteras, ¿va? Pero no siempre vamos a tener así, ¿va? Entonces por eso es que ocupamos ya sea los otros métodos o ocupamos el método de la ecuación general. Para el segundo método, que es el método de construcción de cuadrados perfectos, lo que vamos a hacer es ocupar el trinomio cuadrado perfecto, la suma, ¿okay? En el cual nosotros sabemos que a más b, todo esto al cuadrado, equivale a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros tenemos las expresiones tipo x al cuadrado más kx, ¿ok? Igual a un número z, por decirlo así. Entonces nosotros vamos a cubrir este elemento. Para ello sumamos este elemento b al cuadrado tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces lo ponemos aquí. Tanto al lado izquierdo como al lado derecho va a ir sumando, ¿okay? Entonces este número tiene que ser la mitad de kx, que es 2 entre a, ¿okay? Veamos cómo es que se resuelve. En este caso tenemos x al cuadrado más 8x menos 9, ¿okay? La constante c, por decirlo así, la pasamos al otro lado y nos queda x al cuadrado más 8x. El 9 aquí está restando, va a pasar sumando, ¿okay? Este es el primer paso, ¿okay? Hoy tengo que encontrar un número para formar el trinomio perfecto, el cuadrado perfecto, ¿okay? En este caso sería x al cuadrado más 8x, y este número tiene que ser la mitad de esta constante, ¿okay? Sería 8 entre 2. Todo esto elevado al cuadrado igual a 9, y de la misma forma tenemos que hacerlo en el lado izquierdo, ¿okay? Para que no se arruine la ecuación, ¿okay? Entonces al final, al operar, te queda x al cuadrado más 8x más 4 elevado al cuadrado, ¿okay? Y este va a ser 9 más 4 al cuadrado. Entonces al final aquí nosotros ya tenemos un trinomio perfecto, porque es de la forma x más 2 veces 4 por x más 4 al cuadrado, que es la forma del cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto es x más 4, todo esto al cuadrado, esto, y 9 más 4 al cuadrado te da 25. 9 más 16, 25. Entonces ya tenemos un trinomio, un cuadrado perfecto. Y hoy es mucho más fácil de resolver, ¿okay? Aplicamos la propiedad de raíces pares, es decir, le vamos a sacar raíz a ambos lados de la ecuación, ¿okay? Para ello recordemos que en este caso se me elimina la raíz, pero hay que tener en cuenta que en el otro lado de la ecuación puede tener signos positivos o negativos. Entonces te queda x más 4 igual a más o menos la raíz de 25 es 5, ¿okay? Entonces aquí yo tengo dos factores. Lo voy a empezar con el positivo, ¿va? X más 4 igual a 5, paso el 4 al otro lado, 5 menos 4 te da 1, ¿okay? Aquí tengo mi primera respuesta, x vale 1. Para el segundo escenario, x más 4 igual a menos 5, ¿okay? Entonces aquí el 4 pasa a restar, por lo tanto te da menos 9, ¿okay? Y estas son las dos respuestas de este cuadrado
de esta ecuación cuadrática, 1 y 9. ¿Okay? Entonces recuérdense que cuando sacamos raíces pares tenemos dos valores, positivos y negativos. ¿Okay? Eso siempre tenerlo en cuenta, inclusive cuando ustedes vean desigualdades más adelante. ¿Okay? Ok, para este caso, okay, el primer paso, como es de la forma x al cuadrado más 8x más 3, vamos a dividir entre 2. Me voy a deshacer de este 2. ¿Okay? Dividir por 2. ¿Okay? Por 2. ¿Okay? En este caso, si yo divido todo esto entre 2, entonces el 2 se me elimina, 0 entre 2 te da 0, entonces al final te queda la ecuación x al cuadrado, 8 entre 2 te da 4, y más 3 medios, ¿okay? Igual a 0. ¿Okay? Pues esta constante la pasamos al otro lado, entonces te queda x al cuadrado más 4x igual a menos 3 medios. ¿Okay? Pasa restando, aquí está positivo, pasa restando. ¿Okay? Hoy tengo que encontrar el término que va a ser la mitad del 4. Entonces 4 entre 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Y de la misma forma lo hago en el lado derecho. 4 entre 2, todo esto al cuadrado. ¿Okay? Entonces al final te queda 4 entre 2 te da 2. Por lo tanto, esto lo simplificamos como x más 2 al cuadrado. Es una suma de cuadrados perfectos. ¿Okay? Y menos 3 medios más 4 entre 2, 2 al cuadrado, esto te da 2.5. Le sacamos las raíces a ambos lados de la expresión, entonces te queda x más 2 igual a más o menos la raíz de 2.5. Tenemos dos casos. ¿Okay? Entonces a partir de aquí, veamos el primer caso con positivo, te queda x más 2 es igual a la raíz de 2.5. Por lo tanto aquí te queda raíz de 2.5 menos 2. Esta es la primera respuesta, o x sub 1, como se le quiera llamar. Para el siguiente caso, con el escenario negativo, x más 2 es igual a menos la raíz de 2.5. Por lo tanto, x va a valer, x sub 2 llamémosle, va a ser menos la raíz de 2.5 menos 2. ¿Okay? Y lo dejamos expresado así, y ya tenemos las dos soluciones de dicha ecuación. Y el tercer paso, que es el que se nos enseñó en los colegios, en bachillerato, es ocupar la fórmula cuadrática, que se obtiene de esa fórmula. X igual a menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4c, todo eso entre 2a. Okay. Esta es la forma más práctica, por la cual lo único que hay que tener cuidado es ver qué valor tiene la constante a, la constante b y la constante c. Y con el signo, no nos olvidemos. ¿Okay? Aquí podemos discriminar. Si lo que está dentro de la raíz, que es b al cuadrado menos 4c, es negativa, entonces la solución no es real. ¿Okay? Porque recordemos que lo que está dentro de una raíz cuadrática tiene que ser positivo. ¿Okay? Si fuese una raíz impar, me da igual. Pero como es una raíz par, lo que está dentro tiene que ser positivo. O 0. Si la resta de b al cuadrado menos 4c es igual a 0, entonces la respuesta es menos b entre 2a. ¿Okay? Y si lo que está dentro es positivo, entonces sí hay dos soluciones reales y que son distintas. ¿Okay? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio es fácil, porque solamente hay que identificar quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C. Entonces A es el que acompaña la variable x al cuadrado. Entonces A va a valer 3 en este caso. B es el que acompaña la variable x. Y con el signo, hay que tenerlo en cuenta el signo. Por lo tanto, B va a valer menos 5. Y C va a valer 2. Entonces hoy escribamos la ecuación y sustituyámosla. ¿Okay?
X va a valer menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces la variable AC entre 2 veces A. ¿Okay? Sustituyamos. Entonces te queda menos por menos 5 más o menos la raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 veces 3 2 entre 2 veces A, entre 2 por 3. ¿Okay? Ahí simplemente hemos sustituido los valores. Al operar te queda menos 5, perdón, te queda 5 positivo, 5 más o menos 25 menos 24. Todo esto entre 6. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos dos soluciones. La primera va a ser x sub 1 va a ser 5. La raíz de 25 menos 24 es 1. La raíz de 1 es 1. ¿Okay? Entonces la primera es 5 más 1 entre 6. 5 más 1 te da 6, entre 6 te da 1. Entonces x sub 1 va a valer el valor de 1 y x sub 2, vamos a ver el escenario negativo, restando, te va a dar 5 menos 1 entre 6, esto te da 4 sextos. 4 sextos se simplifica a 2 tercios. Y esta va a ser mi respuesta. Entonces tengo dos respuestas para esta ecuación. X sub 1 va a valer 1 o x sub 2 va a valer 2 tercios. ¿Okay? Y como ustedes se pueden dar cuenta, es mucho más fácil. Solamente hay que sustituir los valores y con la calculadora encontramos los valores. Veamos esta ecuación. ¿Okay? A va a valer 1. Aquí es como si tuviésemos un valor de 1. B va a valer 5. Y C va a valer menos 1. ¿Okay? Entonces escribamos la ecuación. X igual a menos B más o menos las raíces de B al cuadrado menos 4 veces AC entre 2 veces A. ¿Okay? Sustituimos. Te da menos 5 más o menos 5 al cuadrado te da 25 menos 4 veces A vale 1 y C vale menos 1. ¿Okay? Todo esto entre 2A, 2 por 1. ¿Okay? Simplificamos y te queda menos 5 más o menos 25 más 4, ¿va? Porque menos 4 por menos 1 te da más 4, ¿va? Entonces esto te da 29 entre 2 por 1 te da 2. Aquí tenemos dos casos. Vamos a hacerlo con el positivo, x sub 1. Entonces te queda menos 5 más la raíz de 29. Todo eso entre 2. Esto equivale como a 0.19. Le dibujamos una ondeada, es decir, aproximadamente. ¿Okay? Pero dejamos la respuesta así, va. Menos 5 más la raíz de sobre 29 entre 2. ¿Okay? Y el x sub 2, pero puede corregir. Aquí es entre 2. ¿Okay? Y el x sub 2 va a ser con negativo, ¿va? Menos 5 menos la raíz de 29 entre 2. ¿Okay? Esto es aproximado a menos 5,19.
pero nosotros los dejamos así, ¿okay? Expresados, exactos, ¿ok? Bueno, y con este método vemos que es mucho más fácil resolver ecuaciones que quizás no se puedan factorizar, ¿okay? Para este caso nosotros vamos a hacer uso de multiplicación de factores, ¿ok? Este factor está dividiendo aquí, pasa a multiplicar al otro lado, y de la misma forma este factor del lado derecho aquí pasa a multiplicar. Por lo tanto te queda 2x más 1 por el factor 9x menos 8, x es igual al factor 3x menos 1 por el factor 3x más 4. Ejecutamos las operaciones y te queda 18x al cuadrado menos 16x más 9x menos 8. Esto equivale a 9x al cuadrado más 12x menos 3x menos 4. Operamos. Aquí te queda 18x al cuadrado menos 7x menos 8 es igual a 9x al cuadrado más 9x menos 4. ¿Okay? Pasamos todo al lado izquierdo y te queda 18 menos 9 te da 9x al cuadrado, menos 7 por menos 7 menos 9 te da menos 16x, y menos 8 más 4 te da menos 4 aquí, ¿okay? Igual a 0. Vemos la variable a va a valer 9, b va a valer menos 16 y c va a valer menos 4. Entonces sustituimos en la ecuación. Entonces aquí te queda menos por menos 16 más o menos la raíz de menos 16 al cuadrado menos 4 veces 9 por menos 4. Todo esto entre 2 veces 9. Al final, al sustituir, te queda x es igual a 16 más o menos la raíz de 400 entre 18. ¿Okay? La raíz de 400 es una raíz perfecta, por lo tanto te queda x va a valer 16 más o menos 20 entre 18. ¿Okay? Al operar, nosotros tenemos dos valores. ¿Okay? En el caso positivo te queda que x1 va a valer 16 más 20, te da 36, entre 18 va a valer 2. Y para el caso negativo va a ser para el caso negativo 16 menos 20 te da menos 4 entre 18, x sub 2 va a valer menos 4 entre 18, factorizamos, simplificamos y te queda menos 2 novenos. ¿Okay? Entonces las respuestas para van a tener x sub 1 2 positivos y x sub 2 menos 2 novenos. ¿Okay? Y estas son las dos respuestas para esta ecuación cuadrática. Les agradezco por su atención. Igual cualquier cosa, no duden en contactarme. Muchas gracias.